verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Y yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Por eso hoy yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Y esta parte yo le invito a que la cantemos con todas nuestras fuerzas. Cuando yo diga la primera frase, usted responde cantando fuerte, ¿le parece? Por ejemplo, y aunque venga la enfermedad, usted dice, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, usted dice, mientras viva te alabaré. Y aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Y aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Decimos, y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré. Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Y aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. A ver cuántos pueden danzar, dice. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Señor, esta tarde estamos aquí porque hemos decidido escucharte, Señor.
Yo le invito a que levante sus manos y le diga: Dios mío, estoy aquí porque te necesito. Sin ti yo no soy nada, Jesús. Sin ti mi vida no tiene sentido, Jesús. Por eso estoy aquí contigo. Estamos disponiendo todo nuestro corazón. Decimos juntos: llena mi habitación, hazme orar. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Decimos: pues no hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. Díselo: no vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Y es que no hay lugar, pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Por eso derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Pues no hay lugar, y no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Y es que no hay lugar, y no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Se escucha: derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Una vez más: derramo. Vamos, calle Belén, que se escuche. No me importa nada. Y es que no hay nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte En mi lugar secreto. Gracias, Jesús, por tu amor reflejado en la cruz del Calvario.
fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Refina Dios mi corazón, purifica mi interior, el fuego en mí arde con pasión. Iglesia Dios, la antorcha es, tú lo harás resplandecer, tu reino aquí es nuestra oración. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Los que él redimió profetizarán, junto aliento Dios sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás, junto aliento Dios sopla, sopla, sopla. Luz que él redimió profetizarán, junto aliento Dios sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás, junto aliento Dios sopla, sopla. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Se escucha su voz. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Gracias, Señor. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Pueden sentarse, pueden sentarse. Qué bien. Bueno, hoy quiero empezar diciéndole que tenemos aquí a personas muy queridas, muy especiales. Y quisiera, cuando yo estuve en Estados Unidos, estuve en Minnesota, y allá tuve un pastor que fue una bendición grandísima para Carmen y para mí y para Josué, porque Josué estaba con nosotros allá. Y él, después que nosotros nos vinimos, traía a su hijo acá a Panamá, como por 2 o 3 veces. Y después de muchos años, su hijo decidió venir
con toda su familia a visitar Panamá. Pónganse de pie, por favor, ahí todos. John, please, stand up. Bueno, pero yo quiero poner una foto y le voy a decir quién era John. Este era John. Ahora, este era yo, Carmen y la cabeza de Josué. Este era Josué. Bienvenidos, welcome to Panama. We love you very much. You may sit. Bueno, y también hoy nos acompaña aquí una persona que para nosotros es tan especial, Silinia. Ponte de pie ahí, Silinia. Que Silinia vino por unos cuantos días solamente, pero la aprovechamos. Usted sabe que ella siempre que viene aquí la aprovechamos mucho, y entonces Silinia estuvo en el campamento con los jóvenes. Y antes de empezar, yo quiero sacar unas fotos del campamento. Estos fueron los jóvenes. Este fue en el campamento. Estas son las fotos del campamento que fue este fin de semana. Allá estuvieron y la pasaron súper bien. Está Silinia con ellos. El esposo de Silinia, Bob, también estuvo compartiendo allá. Ok. Bueno, la pasaron divertidísimo, divertidísimo. Ok. Está bien. Bueno, ¿qué les parece? Y ellos llegaron hoy como a las 3:30, 4 de la tarde, así que se fueron a dormir. Están allá. Sin embargo, aquí hay uno de los jóvenes que fueron allá. Pónganse de pie ahí. Los que fueron, estos jóvenes fueron allá. Esos son los valientes, güey. Todos los demás están durmiendo. Ah, también, mira, estaba durmiendo. Valeria también, ella estaba allá en el camping. Qué bueno que estás acá con nosotros. Bueno, el pasado domingo nosotros estuvimos examinando la promesa que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y esta promesa está contenida en Hechos 1:8, que dice así: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo ese poder que vino de lo alto transformó de una manera increíble a este grupo de cristianos, de discípulos. Después que ellos estaban llenos de temor, que no podían, tenían mucho temor de predicar el Evangelio, vino el Espíritu Santo y les dio poder. Y a partir de ahí ellos se pararon, predicaron. El apóstol Pedro fue el primero que dio el discurso, y dice que ese día se convirtieron al Señor 3,000 personas. Ustedes recuerdan eso, lo vimos la semana pasada. Bueno, todo el libro de los Hechos narra precisamente eso. La acción del Espíritu Santo sobre esos primeros cristianos y cómo les dio el valor, el denuedo para ellos seguir adelante. Y en realidad hay quienes llaman, el libro de los Hechos se llama Hechos de los Apóstoles, pero hay quienes dicen que se debiera llamar Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede ahí, las conversiones, las sanidades, los testimonios, todo esto era resultado de la acción del Espíritu Santo. Ok, pero en el día de hoy vamos a continuar con el libro de los Hechos y vamos a examinar qué fue lo que sucedió inmediatamente después y de qué manera el Señor fue haciendo su obra a tal punto que, como lo dije la semana pasada, de un grupo pequeño de 120 personas, discípulos del Señor, hoy en día hay
2.300 millones supuestamente de cristianos sobre esta tierra. Bien, entonces vamos a ir por cada uno de estos hechos que continúan. El primero que vamos a ver es que para todo lo que el Señor prepara para nosotros hay un lugar y una hora correcta, una hora perfecta. Para eso entonces vamos a Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Y aquí nosotros vemos algo que nos debe llamar la atención y que debe ser también una inspiración para nuestras vidas. Y es que en ese momento hubo algo de parte de Dios que trajo la coincidencia de Pedro y Juan junto con aquel hombre que era un paralítico. Entonces, qué bueno es saber que las cosas que nos suceden a nosotros como cristianos no son por casualidad, porque el Señor es el que establece los tiempos, los lugares, las sazones, dice un versículo de la Biblia, en su perfecta voluntad. Y lo que sucedió allí fue precisamente esto. Mire que hay mucha coincidencia así. Dice que se levantó Pedro y Juan y fueron a la hora novena, a la hora de la oración, al templo. Pero ellos fueron por parte de su ritual religioso. Los judíos acostumbraban ir a esa hora al templo a orar. Y qué bueno es que nosotros tengamos presente la importancia de nosotros buscar a Dios. Dice la Biblia, buscar al Señor mientras Él puede ser hallado. Entonces, cada vez que hay una reunión en la iglesia, que hay una convocación en la congregación del Señor, nosotros debemos estar allí, porque allí nosotros vamos a recibir eso que especialmente Dios manda para nosotros. Así que entonces salieron ellos de su casa donde ellos vivían y se fueron al templo a orar. Pero dice que justamente en ese momento, cuando ellos estaban llegando al templo, entonces venía un hombre paralítico, porque dice aquí, traían a un hombre cojo de nacimiento. Él era una persona que el pueblo de Israel y Jerusalén estaban acostumbrados a ver. Yo sé que aquí por Panamá, si usted pasa por una calle con frecuencia, usted sabrá quién es esa persona que se para en tal lugar a vender cosas o a pedir limosna. Y asimismo, el templo era un lugar por donde todo el pueblo de Jerusalén llegaba. Y todos habían visto durante muchos años a este hombre que lo traía y lo colocaban allí para pedir ofrendas. Y yo pienso que de niño, pues naturalmente no era así, pero cuando él tuvo que crecer y buscarse su sustento, lo único que él encontró fueron personas amables que lo llevaban y lo ponían allí en ese lugar para que él pidiese limosna. Pero estas son las cosas que nos maravillan del Señor. En el Señor, quiero decirles, no hay coincidencias, sino sencillamente cosas que Dios dispone. Así que entonces llevaban a este hombre justamente en ese lugar para que él pidiese limosna. Dice Romanos 8:14, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, entonces usted está en sintonía con los planes de Dios. Usted es guiado por el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos tener, esa expectativa, que cuando nosotros estamos caminando con Él, las cosas van a suceder, no por una casualidad, sino porque Dios así lo tiene dispuesto. Y eso es lo más hermoso, esa seguridad en nuestra vida. Entonces yo, pensando en esto, se me vino a la mente dos situaciones hace muchos años que yo fui testigo
de estas coincidencias de Dios. Y le llamé a esto 2 por las ventanas. Porque resulta ser que precisamente cuando yo venía de allá de vivir en Minnesota, yo estaba allá estudiando, me tocó llegar así a un campamento que había en un lugar y toda la iglesia estaba allí reunida. En ese tiempo no existía Calle Belén. Así que entonces yo llegué allí y llegué un poco tarde. Le decía yo a las personas aquí, aunque no lo crean antes, yo siempre llegaba tarde. Ahora no, ustedes son los que llegan tarde. ¿Eh? Pero bueno, resulta ser que yo llegué a ese lugar y cuando me voy encaminando, allí veo junto a una ventana que daba hacia adentro, todos estaban reunidos adentro, vi a un hombre joven que estaba en esta posición viendo por la ventana. Él estaba allí viendo por la ventana. Y me causó curiosidad. Y si ustedes me conocen, saben que yo siempre ando a la casa de las personas nuevas. Si usted ha venido por primera vez aquí, de seguro que yo le he saludado. Y si no, entonces me lo reclama, ¿ok? O nos saludamos ahora. Pero resulta ser que yo llegué donde estaba él y le puse la mano en el hombro y le digo, hola, ¿cómo estás? Y él, sin voltearme a ver, él se queda allá y me dice, mal. ¿Usted le ha preguntado alguna vez a alguien así como está y le dice mal? Es como quien dice, no quiero conversar más. Y entonces me dice, no, yo estoy mal. Y entonces le seguí yo hablando y me dijo, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo soy un adicto a la cocaína. Mire, yo ahí primero, ¿no? Y entonces me dice, y a mí me trajo una amiga en el baúl del carro, porque a él lo estaban persiguiendo por asuntos de tumbes de droga y cuestiones de estas. Entonces, y para terminar así, sin voltearme a ver, y dice, y aquí vengo, y me saca así, no la saca, ¿no? Pero me enseña un arma, y ahí entonces yo digo, sí, ahora sí. ¿Por qué le pregunté? Así que él me dice, yo no tengo remedio. Yo le digo, mira, Dios te puede ayudar. Y él me dice, no, yo no tengo remedio. Para mí no hay esperanza. Así que la peor persona que le quiero decir que le pudo llegar a él era yo, porque yo en mi vida, yo ni ningún tipo de droga había tenido contacto. Así que, y después que me enseñó el arma y todo eso, digo yo, no, aquí digo, yo te voy a traer a alguien. Y me fui y busqué a uno que había sido un cristiano que había andado muy mal. Así que lo busqué y le digo Wilón, imagínense, le decían Wilón, como loco. Y yo digo, ven acá, vamos allá a hablar con este. Y se lo llevé y se lo presenté y ellos se quedaron ahí conversando. Pues para echarle el cuento más corto, ese día mi amigo se llevó a este hombre joven a su casa. Allá sacaron de una caleta, creo que se llama, un montón de droga, la tiraron en el lago, ese era el lago de este que está aquí en las cumbres, y bueno, ahí todo un drama, y ese hombre ese día se convirtió. Entonces yo me pongo a pensar que las cosas, lo que son los tiempos y los lugares, están en las manos de Dios. Ese es el punto que yo quiero decir. Yo llegué y me encontré con este hombre allí y le hablé de la palabra de Dios. Asimismo estaba Juan con Pedro caminando, ellos iban por otra cosa y se le aparece este hombre que estaba pidiendo limosna. Y dice que cuando ellos pasaron le extendieron la mano. El otro caso que tengo aquí anotado es que, y también fue en una ventana, un poco de tiempo entre estos dos sucesos, pero yo también llegué tarde, porque le digo que yo llegaba tarde a todo. Es más, ahora después tengo que decirle a John esto, que quizás él no lo sabe, pero el que me quitó a mí lo impuntual que yo era el papá de él. Después le cuento cómo, ¿no? Pero bueno. O se lo digo rápido, lo que pasa es que yo siempre llegaba tarde a todas las reuniones. Entonces un día el papá, pensando y que este siempre llega tarde, se puso de acuerdo con la gente. Cuando entre Jorge, nos ponemos de pie y le aplaudimos. Me lo hicieron, más nunca llegué tarde, ni allá ni en ningún lugar. Fue pero tremendo, eso fue una bendición.
Pero entonces después iba yo tarde llegando a ese lugar y de nuevo estaba yo estaba en la ventana afuera. Estaba lleno el lugar, así que no había cómo entrar, así que yo estaba en la ventana. Y en eso vienen dos jóvenes, en sus 17, 18 años, vienen subiendo la escalera y se asoman también. Y yo le digo, ¿y entonces por qué ustedes no entran? Y ese día, uno de esos dos jóvenes, que también estaba sumido en la droga terriblemente, ese joven conoció a Jesucristo y hasta el día de hoy sigue fiel en los caminos del Señor. Esta mañana estaba aquí con su esposa. Esas son las cosas que Dios hace. Por eso es que digo yo que para las cosas de Dios siempre hay un tiempo y un lugar. Y nosotros tenemos que ser sensibles a eso. Porque cuántas veces nosotros no hemos estado en contacto con personas que tienen una gran necesidad y muchas veces uno deja pasar la oportunidad, el tiempo, el momento preciso para hablarle a aquella persona de Cristo. Así que como ustedes verán, ya pueden ustedes ir viendo hacia dónde estamos encaminando este mensaje. Otra vez me sucedió que estaba yo en la universidad, tenía poco tiempo de trabajar ahí en la universidad y lo que me correspondió ese día era que yo tenía que hacer la matrícula de la gente que llegaba. Así que, y en ese tiempo no había, aunque no lo crean, no había laptop ni nada de eso, ¿verdad? Así que era con papel y pluma. Así que ya era como las 5 de la tarde y se había ido, ya no había cola de muchachos ni nada, y estaba yo ahí. Y como no estaba haciendo nada, abrí mi Biblia y comencé a leerla. ¿Y sabe qué? En ese momento pasó el subdirector de la universidad, o el vicerrector, y pasó y estaba revisando cómo estaba el proceso y se para donde estaba yo y me ve con la Biblia y me dice, Jorge, ¿eso qué es? Y yo le digo, la Biblia. Y él me dice, sí. ¿Y a dónde tú vas? A tal lugar. ¿Y qué día se reúnen? Y yo le digo, tal día. Y dice, ¿yo puedo ir? Yo digo, sí. Ey, ¿sabes qué es eso? Los pescados brincando al bote. Eso es lo que es. Cuando el Señor le dijo a Pedro, yo te haré pescador de hombres. Bueno, eso es lo que pasó. Yo estaba allí. Yo estaba en el momento y estaba en el lugar y este hombre pasó. Y sencillamente así fue como ese hombre llegó a los pies de Cristo. Se convirtió en un excelente cristiano. Después que su familia estaba destruida, que no había esperanza para él, que era una persona que nadie daba nada por él, a pesar de sus estudios y sus títulos y todo lo demás, pues ese hombre ese día hizo un compromiso para buscar de Dios. Entonces, seamos sensibles al momento y al tiempo de Dios. Lo otro que vamos a ver es que en todo el mundo hay una gran necesidad de Dios, pero también nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos algo muy grande para compartir con la otra gente. No creamos que lo que nosotros hemos recibido de Cristo es una cosa pequeña que no tiene sentido. Por el contrario, es mucho lo que nosotros hemos recibido de Cristo y es mucho lo que nosotros podemos compartir con las demás personas. Mire cómo sigue esta historia. Dice así, en Hechos 3:3. Hablando del hombre que estaba allí inmóvil, no podía hacer nada por su vida, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Dice, entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miren, en este caso era un hombre inválido. Él no se podía valer por sí mismo. Él no se podía ganar la vida. Por eso tenía que estar pidiendo limosna. Pero esto
que le sucedía a este hombre es solamente una representación del mundo que nos rodea. Porque puede ser que usted está ahora mismo relacionándose con una persona que no tiene ninguna necesidad física o no tiene ninguna necesidad económica, pero una persona que tiene una gran necesidad espiritual y que por lo tanto también está apartado de Dios. Pues quiero decirle algo, usted tiene lo que esa persona necesita. Porque es que Dios de alguna manera ha puesto dentro de nuestro ser un espacio con una forma y un tamaño que solamente Dios puede llenar. Y eso es lo que significa, esa es la necesidad tan grande que una persona tiene de buscar de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos para darle a un mundo que está caminando a espaldas de Dios. Así que no considere poca cosa. Usted piense en las personas que están a su alrededor. ¿Qué persona necesita urgentemente conocer de Jesucristo? Y que sea el poder del Espíritu Santo sobre su vida, que le dé el valor, que le dé la urgencia para que usted pueda llevarle esas buenas noticias que significa el Evangelio. Entonces él le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sabe que en este punto recordaba yo que hace muchos años, cuando estábamos Carmen realmente recién nacidos, recién convertidos, ¿no? Él, en la iglesia donde íbamos, iba un niño como de unos 6 años de edad. Su nombre es Humberto. Pero Humberto era un niño que tenía una vida difícil. Él venía de un hogar donde lo que había era una madre soltera, con todo lo que eso conlleva. Pero por algún motivo, la mamá y él fueron a buscar de Dios a la iglesia. Y ese niño era algo extraordinario, precioso, 5, 6 años, no sé, pero él se sabía versículos, era el mejor estudiante ahí en la escuela dominical, y dice que él en su escuela también hablaba de Jesucristo a todas las personas que ahí hubieran. ¿Y qué le parece? Que estando un día allí, vino a la iglesia la maestra de grado de él, la maestra de primero o segundo grado, no sé qué año sería. Y esa mujer, por el testimonio de ese niño, conoció a Jesucristo. Entonces, el punto es lo siguiente, que ese niño tenía algo que también la maestra lo necesitaba. A veces nosotros nos sentimos de repente cohibidos y quizás usted esté más dispuesto a hablarle a una persona que tiene necesidad económica o que tiene una enfermedad muy grave. A lo mejor usted dice: esta persona le voy a hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted puede identificar esa persona tiene una necesidad. Pero quiero decirle, esa necesidad la tiene toda persona que no haya conocido a Jesucristo. ¿Qué yo me iba a pensar que el vicerrector de aquella universidad iba a pasar por donde mí y yo podía decirle algo que ni siquiera fue iniciativa mía? Él me lo preguntó, pero él tenía una necesidad urgente de Dios en su vida. Entonces es un llamado en este punto que quiero hacerle para que usted esté consciente que alrededor suyo hay gente que desesperadamente necesitan las noticias, las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no estaría bien de ninguna manera que usted, teniendo todo esto tan valioso, usted no se atreva a compartirlo con aquella persona. Es más, aunque la persona sea el dueño del lugar donde usted trabaja, donde sea el gerente general o lo que sea, la gente tiene necesidad. Y Dios nos dé a nosotros la sensibilidad para llegarle a las personas y hablarle en un momento dado que en Jesucristo hay esperanza. Lo tercero es que para Dios no hay nada imposible. Y la historia sigue así.
Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Miren, no hay ninguna situación en este mundo que Dios no pueda responder. Recuérdense que nosotros conocemos a un Dios que es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Mire, uno de esos del cuento de las ventanas, para decirle las cosas que son imposibles para el hombre, pero que para Dios todo es posible. Ese hombre después se casó y después le fue muy mal. Y después se separó de su esposa, yo no sé si fueron como 5 o 6 años. Y un buen día, él regresó a hablar con su esposa. Y ese encuentro fue en una iglesia. Y ese hombre regresó a Cristo y esa familia tendrá 30 años de haber regresado y ahí están. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que estemos atentos. Esa persona que se sienta al lado suyo en el salón de la escuela o la persona que trabaja a su lado porque son compañeros de trabajo, tenga esa sensibilidad. Y si esa persona, Dios, claro que sí quiere hacerlo, usted háblele de las grandes cosas que el Señor puede hacer en su vida. Dice entonces que se le afirmaron los tobillos y los pies, de los pies, y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Usted sabe qué era eso? La alegría indescriptible que este hombre estaba experimentando al recibir tan extraordinaria sanidad. Eso es lo que hace Dios en la vida de uno. Y bueno, yo recuerdo también cuando conocí a Cristo, literalmente yo no salté, pero estaba lleno de gozo. Esa era mi experiencia. Fíjese que hablando de otro testimonio, en estos días Carmen recibió una nota de una persona que ella conocía hace muchos años. Ahora esa persona vive en Estados Unidos, allá asiste a una iglesia y demás. Pero entonces dice que esta persona le refiere a Carmen cómo ella conoció al Señor. En ese tiempo, Carmen, yo ni conocía a Carmen, pues no conocía yo al Señor, pero eso sucedió antes. Dice que Carmen, que trabajaba en una aerolínea en Tocumen, a la hora del almuerzo fue y compró su almuerzo, hizo así, todo estaba lleno. Vio una mesa, habían 2 muchachas, ella se acercó y le dice, aquí puedo, ahí lo puso y se sentó. Y como dice la Biblia que nosotros no podemos dejar de decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y ustedes además conocen a Carmen, Carmen comenzó a hablarle a esa muchacha de Jesucristo. Pero esta muchacha ahora, pues una mujer ya adulta, le escribe a Carmen y le dice, recuerdo aquel día. Después que tú me hablaste, yo regresé esa noche a mi casa y yo estaba tan llena de alegría, literalmente, andando, saltando y alabando a Dios. Y dice que ella llegó donde la mamá, y la mamá se quedó así viéndole, ¿y qué le pasa a esta? Estaba con la hermana, ¿y qué le pasa? Y ella comenzó a referirle lo que ella había oído. ¿Qué es lo que pudo ella oír en ese momento en una mesa de un restaurante en 10, 15 minutos? Solamente la noticia de que había un Dios en los cielos que la amaba con amor eterno. Y ella se fue con esa alegría. Y dice ella, desde ese día yo nunca jamás me he apartado de Jesucristo. Mi mamá, que en ese momento estaba diciendo, pero ¿qué le pasó a mi hija? Su mamá también llegó a conocer a Cristo, vino a los pies de Jesucristo. Y
Y dice que ahora que ella vive en este lugar, en Estados Unidos, ella fielmente asiste a una iglesia con sus hijos, quienes aman y sirven también al Señor. Entonces, ¿de qué yo le estoy hablando? De un encuentro que no es propiciado por el hombre. Viene de parte de Dios, el momento, viene el lugar, y usted está allí, y usted solamente tiene que abrir su boca y hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, y esa transformación viene de parte de Dios. Entonces, esto trajo una alegría muy grande, porque para Dios no hay nada imposible. Yo quiero ir rápidamente a la parte 4, y es que lo que sigue fue una explosión, literalmente una explosión en cadena. Bueno, cuando este hombre comenzó a saltar, a alabar a Dios con tanta euforia, con tanta alegría, usted se puede imaginar qué es lo que sucedió allí. Toda la gente en el pueblo se llamó uno a otro, se agolparon ahí, porque ellos estaban maravillados. Dice que el hombre tenía 40 años. Ellos tenían años de estarlo viendo allí postrado pidiendo limosna. Y de repente lo ven andando, saltando y alabando a Dios. Y se llenaron de curiosidad, llegaron allí. Y Pedro no perdió tiempo y comenzó a decirle: no crean que esto viene por causa de nosotros. Esa sanidad viene de parte de Dios. Y comenzó a predicarles el evangelio. ¿Y sabe qué sucedió ese día? 5,000 personas recibieron a Jesucristo. Entonces piénselo bien, 3,000 personas el día anterior, 5,000 personas acá, y así fue que esto fue explosivo. ¿Por qué? Porque hubo gente que estaba llena del Espíritu Santo de Dios y no se cayó su boca, sino que ellos estuvieron dispuestos a compartir lo que Dios había hecho en su vida. Mi pregunta para ti es, hoy en día, ¿hace cuánto tiempo tú no hablas de las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida? Hay muchas oportunidades, pero a veces nosotros llegamos a un momento de nuestra vida que estamos conformes. Mira, tú puedes hablarle a tu maestra, tú puedes hablarle a tu compañera de clases, tú puedes hablarle a la persona que trabaja junto contigo, a un familiar. Esta mañana yo preguntaba cuántos de nosotros quizás no tenemos una mamá, un papá o un tío ya de cierta edad que necesita escuchar las grandes cosas que Dios tiene para él. Pues abre tu boca, porque el Señor te la llenará. Así que ocurrió esto. Dice que después de esto, al día siguiente, cogieron a Pedro y Juan. Los religiosos de aquella época los llamaron aparte, los amenazaron, le dijeron: ustedes no pueden predicar de esto. Ellos se sentían desafiados en su religión y en su fe, y en ese momento dice que después de amenazarlos que no lo hicieran más, ¿sabe cuál fue la respuesta de Pedro? Dice: ustedes juzguen, ustedes mismos juzguen, ¿a quién hay que obedecer más? ¿A los hombres o a Dios? Y siguió predicando la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos una explosión en cadena que viene precisamente por una disposición que había en el corazón de estos primeros cristianos. Y ya para terminar, vamos al último punto, que es lo que le hemos llamado el verdadero propósito de nuestras vidas. Algunos de nosotros, y no digo algunos, todos nosotros empezamos por trazar propósitos en nuestra vida. Propósitos de estudiar tal carrera, de emprender tal negocio. ¿Quién no quiere darle lo mejor a su familia? Eso es algo natural y está muy bien que lo procuremos. Pero ¿será eso el propósito por el cual Dios nos hizo y Dios nos trajo a este mundo? ¿Será ese el propósito? Pues mire lo que dice
este pasaje de la Escritura, Romanos 10:13. Dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues, mire esta pregunta, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y fíjese esto precioso, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y ese es el significado del Evangelio, buenas noticias. Entonces, hay un propósito de Dios. Usted ha conocido a Cristo, pero no para que usted la pase súper, mientras que usted ve que toda la otra gente la está pasando muy mal. Si usted ha conocido a Cristo y ha conocido la bendición que significa tener a Cristo en el corazón, eso tiene que ser algo que sale de adentro, sale natural. Es que uno no puede contenerse. Decía el apóstol Pablo: ay de mí si yo no comunico este evangelio. Entonces, mire lo que dice entonces finalmente Primera de Pedro 2:9. Dice así: más, y aquí viene el propósito, y escuche bien, dice: más vosotros sois linaje escogido. Dios lo ha escogido a usted y me ha escogido a mí. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El real propósito de Dios cuando Él nos salvó es ese. No es su propio bienestar o el bienestar de su familia. Eso va mucho más allá. El Señor quiere que nosotros, Él nos ha escogido para eso, para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Yo quiero pedirle a los músicos que pasen adelante, por favor. Y yo tengo una palabra final que quiero compartir con ustedes. Y vamos a estar cantando una canción muy linda. Y yo quiero animarlos a ustedes que cuando nosotros cantemos alguna canción, le pongamos el sentido y el corazón a lo que nosotros estamos cantando. Miren lo que dice el Salmo 126:6. Dice 126:6. Dice así. Este es lo último. Sigue. Aquí. Dice así: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Sabes qué es la gavilla? Eso que se saca de la cosecha. Eso que es el trigo en gavillas. Dice que irá andando y llorando. A veces la vida nos trae momentos difíciles. Y aún en momentos difíciles, usted siente el llamado de Dios de llevar esa noticia, esa buena noticia a todo aquel que lo necesita. Y aún con lágrimas, usted irá sembrando la palabra de Dios. Pero como dice aquí al final, volverá con regocijo trayendo el fruto de lo que se ha sembrado. Vamos a ponernos de pie. Y está esta preciosísima canción que yo quiero invitarle a que usted le ponga todo el corazón y el sentido. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me veré.
presencia. Cántelo con toda la fuerza de su corazón. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte, derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Dígale al Señor. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Pues no hay lugar, pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte, derramo el perfume. Gracias, Que Señor. me importa nada, no hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Y no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Y no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Yo quisiera que usted incline su rostro y que meditemos en lo mucho que el Señor hizo por cada uno de nosotros y que tenemos lo más valioso que existe en este universo, la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Lo estamos guardando egoístamente para nosotros? ¿O somos capaces de ir y compartir las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Yo quiero pedirle que usted repita después de mí esta oración. Señor que estás en los cielos, yo vengo delante de ti y te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Ahora, Señor, dame la fuerza, dame el valor para anunciar las grandes cosas que tú has hecho en mi vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a darle un gran aplauso al Señor. El Señor es bueno. Podemos sentarnos. Yo creo que no hay hoy